Buenas, mis amados hermanos. Les saluda el pastor José Pereda aquí en nuestro canal de YouTube. Todavía este programa sigue la serie de estudios que hemos titulado Una verdad inconveniente. Ahora, en el programa anterior les di básicamente un vistazo de todo lo que vamos a estudiar en esta serie de estudios escatológicos acerca de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. En el programa de hoy queremos entretenernos viendo la insostenible teoría del arrebatamiento antes de la tribulación. Yo sé que la mayoría de los cristianos, probablemente la mayoría de los cristianos, están esperando que el Señor venga para arrebatar la iglesia antes de 7 años que ellos han oído que son años de tribulación. Bueno, mis amados hermanos, este programa se titula La insostenible teoría del arrebatamiento antes de la tribulación, porque como usted va a ver conmigo hoy, si usted se queda viendo este video hasta el final, no existe en la Biblia ni siquiera una sola mención de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Por eso titulamos este capítulo La insostenible teoría, porque estamos manejando con teorías, no con doctrinas. Si usted piensa que la venida de Cristo, el arrebatamiento, el tiempo del arrebatamiento es una teoría, pues usted se va a poner bravo con cualquiera que le presente a usted una teoría diferente a la que ya usted tiene. Entonces, mis amados hermanos, quiero que ustedes mantengan una mente y un corazón abierto y solo escuche lo que nosotros le vamos a presentar de la Biblia. Ahora, si al final de esta serie de estudios usted quiere seguir creyendo en un arrebatamiento antes de la tribulación, está bien. Eso no me quita ni me pone a mí nada. Ahora, yo quisiera que todos ustedes entendieran que nosotros estamos creyendo en una linda ilusión, pero no es lo que la Biblia enseña. Prácticamente desde que la iglesia comenzó, la doctrina de la venida de Cristo para arrebatar a la iglesia ha sido atacada por el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que enfocar los errores que habían sido introducidos acerca de la resurrección de los santos en la iglesia de Corinto y también en dos de sus epístolas a la iglesia de Tesalónica. Pablo tuvo que corregir los errores de los que andaban enseñando que ya la venida de Cristo había ocurrido. Imagínense, en el primer siglo ya había un grupo de cristianos que estaban enseñando allí en Tesalónica y sus alrededores que ya Cristo había venido. Bueno, el apóstol Pedro también, fíjese, cómo Satanás ha anulado este asunto de la venida del Señor por nosotros. El apóstol Pedro en su segunda epístola tuvo que enfocar similares errores acerca de la venida de Cristo y corregir a los que dudaban de que Cristo iba a regresar. Ahora, después de 2000 años de historia de la iglesia, entre los cristianos todavía existen diversas ideas, diversas teorías, diversas posturas de este glorioso evento que ha sido parte de la esperanza de los cristianos en cada generación. Fíjense, mis amados, solo un Dios como el nuestro pudo escribir las profecías acerca de los últimos tiempos de tal manera que cada generación de cristianos pudo vivir con la expectativa de que Cristo pudiera regresar durante sus vidas. Una lectura de las Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, nos informa que los apóstoles utilizaban la certeza del regreso de Cristo por la iglesia para motivar
la fidelidad de los cristianos que le esperaban en cada generación. Ahora en el siglo XXI, que nos parece que estamos viviendo en los últimos de los últimos tiempos, nos urge estar claros acerca del tiempo de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él en las nubes. Vuelvo y les repito, mis amados hermanos, que nosotros estamos de tratar de presentar el tiempo del arrebatamiento. Esto no quiere decir que usted va a oír a este servidor poniéndole una fecha de un día exacto, un año exacto, de un mes exacto. No, mis amados hermanos, no vamos a hacer eso. Ya muchos lo han hecho y todos han fracasado. Ahora, si seguimos basando nuestro entendimiento de los últimos tiempos en las películas que hemos visto, los libros que hemos leído y en los sermones que hemos escuchado, seguiremos confundidos. Tenemos que regresar a la fuente de autoridad para entender todo lo que Dios quiso revelarnos en cuanto al tiempo de la venida de Cristo por la iglesia. ¿Por qué hay tantas ideas acerca de la venida de Cristo por la iglesia? Creemos que es debido al método que utilizamos para interpretar y aplicar los pasajes proféticos. Por eso hay tantas diferentes ideas, que yo no voy a mencionar todas las posiciones que existen. La última vez que las conté son como 8 o 9. Pero ¿por qué tantas diferentes ideas? Si todos los cristianos estamos leyendo la Biblia, ¿cómo es posible que no lleguemos a la misma conclusión? Bueno, mis amados hermanos, la razón es que hay básicamente dos formas de interpretar la Biblia. Primero está el método alegórico. En el método alegórico de interpretación, el lector determina lo que la Biblia enseña. O sea, la interpretación viene del individuo que lee las escrituras. El lector determina lo que la Biblia enseña. Ahora, hay otro método que yo creo que es superior, y es el método que nosotros utilizamos para interpretar las escrituras desde Génesis hasta el final del Apocalipsis, que es el método literal, el valor de las palabras, el texto, textualmente lo interpretamos así. En el método literal, el lector descubre, no determina, pero el lector descubre lo que las escrituras enseñan, mis amados hermanos. Muy fácil para nosotros notar que el método literal es superior a cualquier otro método que usted utilice para interpretar las escrituras. Pero déjeme darle un pequeño ejemplo de una interpretación alegórica donde el lector determina lo que la Biblia está diciendo. El pasaje se encuentra en Apocalipsis 4 y versículo 1. Ahora, muchos cristianos creen que en Apocalipsis 4:1 se encuentra el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos leen donde allí dice, Apocalipsis 4:1, dice, después de esto miré, este es Juan hablando, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, mis amados, fíjese, muchos cristianos interpretan que este texto se refiere a la iglesia, ya que ellos determinan que Juan en este pasaje representa a la iglesia. Y si Juan fue llevado al cielo, ellos dicen, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Pero la realidad es que el pasaje no dice, no menciona a la iglesia. El único que fue llevado al cielo fue Juan en este pasaje. Ahora, pero si usted
es verdad, pero si esto es verdad, entonces tendríamos que pensar que hay dos arrebatamientos. O sea, si el Apocalipsis 4:1, ¿usted cree que ese pasaje está enseñando el arrebatamiento de la iglesia? Pues entonces hay dos arrebatamientos de la iglesia. Porque fíjense, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 12, allí dice también, oyeron una voz del cielo que les decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Acaso debemos pensar que cuando Dios llama a los dos testigos, aquí en este pasaje en Apocalipsis 11:12, a los dos testigos a subir acá, que los dos testigos también representan a la iglesia cuando ella va a ser arrebatada? Ahora, mis amados, ¿cuál método de hermenéutica debemos utilizar para entender las profecías proféticas acerca de la venida de Cristo para arrebatar la iglesia? Bueno, por favor, preste atención ahora. Fíjese, cuando consideramos la primera venida de Cristo, o sea, su primer advenimiento, me estoy refiriendo a su nacimiento, cuando Él nació aquí en este mundo. Hubo más de 300 profecías acerca de más de 50 aspectos de la vida de Cristo. Y todas fueron cumplidas literalmente y al pie de la letra, mis amados. O sea, sí, cuando en el Antiguo Testamento el profeta dijo que el Mesías iba a nacer en Belén, pues en Belén nació, mis amados. Cuando dijo que iba a nacer de una virgen, pues sí, de una virgen. Cristo nació de la Virgen María. Bueno, mis amados hermanos, vuelvo y repito para que usted se asombre conmigo. Hubieron más de 300 profecías acerca de 50 aspectos de la vida de Cristo. Y todas fueron cumplidas literalmente y al pie de la letra. Ahora, ¿por qué entonces debemos de pensar que las profecías que se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de la segunda venida de Cristo, que esos pasajes son alegóricos, son simbólicos, que no se pueden interpretar literalmente? Yo no pienso así. Yo lo siento mucho. Yo no quiero crear odio ni despertar animosidad, y especialmente no contra este pobre servidor que solamente está compartiendo contigo la postura acerca de la venida de Cristo por la iglesia que nosotros hemos abrazado. Ahora, entre todos los cristianos que creen en un arrebatamiento literal de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo al mundo para establecer su reino milenial, milenial, existen 4 teorías en cuanto a cuándo este evento tomará lugar. Ahora, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Lo que debemos pues encontrar es cuándo ocurrirá el arrebatamiento en relación con la gran tribulación del anticristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir Cristo por la iglesia? Bueno, mis amados hermanos, la Biblia nos los dice en blanco y negro. Usted se va a asombrar. Ahora, hay 2 áreas donde existe unidad entre las 4 teorías acerca de este gran evento. Y la primera es que la iglesia va a ser arrebatada. Sí, todos los cristianos, mayormente todos los cristianos, creen que la iglesia va a ser arrebatada. Cuando leemos aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. La segunda cosa es que existe unidad entre todos los grupos que estudian y creen en la venida de Cristo por la iglesia, es que la iglesia, escuche bien, no sufrirá la ira de Dios. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dijo Pablo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para recibir la ira de Dios, no. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia que diga que el cristiano no va a tener que sufrir tribulación. Es más, el apóstol Pablo dijo que a través de muchas tribulaciones es que íbamos a entrar en el reino de los cielos. Ahora, nótese una cita que nos provee el doctor Charles Cooper acerca de algo que escribió el doctor John Walvoord, que fue presidente por algún tiempo de Dallas Theological Seminary y también fue un prominente proponente del arrebatamiento antes de la tribulación. Escuchen lo que él dijo. La realidad es que ni el pretribulacionismo ni el post-tribulacionismo son explícitamente enseñados en las Escrituras. Déjeme repetir eso. Este gran hombre de Dios del siglo pasado dijo, la realidad es que ni el pretribulacionismo ni el post-tribulacionismo son explícitamente enseñados en las Escrituras. La Biblia, dice Walvoord, no enseña literalmente ninguna de estas dos posiciones. Así que no está mal decir que el tiempo del arrebatamiento ha sido determinado por eclesiología y no escatología. ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados hermanos. Qué interesante es oír a uno de los principales proponentes del siglo XX declarar que la teoría de un arrebatamiento antes de la tribulación no es explícitamente enseñada en las Escrituras. El doctor Walvoord tuvo que admitir que la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación fue determinado por la iglesia. O sea, la iglesia decidió, no, nosotros creemos que Cristo va a venir antes de la tribulación. Y no fue determinado por un serio estudio escatológico, mis amados hermanos. Eso es lo que nosotros estamos enseñándole aquí en este capítulo que titulamos La insostenible teoría de un arrebatamiento antes de la tribulación. Ahora déjeme decirle por qué esto es importante. Es importante porque la posición que usted tome acerca del arrebatamiento de la iglesia va a impactar tremendamente cómo usted interpreta el libro del Apocalipsis. Y bueno, pudiéramos añadir también del milenio. Hay muchos que dicen, fíjense, muchos cristianos, yo tropiezo con ellos a cada rato. Hay muchos que dicen, no, yo no estudio escatología porque el tiempo del arrebatamiento nadie lo sabe. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Sí? ¿Por qué yo me voy a poner a estudiar? ¿Por qué voy a gastar tiempo viendo aquí estos videos del hermano Pereda? Si nadie va a poder determinar el día ni la hora de la venida de Cristo por la iglesia. Bueno, yo sé que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero escuchen lo que dice. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como vemos en este pasaje arriba, el asunto de la venida de Cristo por la iglesia como ladrón en la noche es para los inconversos que no le esperan. No es para los cristianos que son hijos de luz. Los cristianos deben estar velando y orando, sabiendo definitivamente que su venida se acerca. Ahora, en el próximo programa vamos a examinar 4 pasajes básicamente que hablan de la venida de Cristo directamente. Yo me refiero a directamente. Hay 6 pasajes, pero vamos a examinar 4 de esos 6. Los otros 2 solo lo vamos a mencionar porque se encuentran en los evangelios sinópticos, que son muy parecidos. Un relato del otro en esos evangelios. Pero le invitamos, ya este video ya lleva 21 minutos y un poco, y no queremos que usted tenga que demorarse tanto. Así que si usted no lo ha hecho todavía, le rogamos que usted se suscriba a este canal. Oiga, estamos en los últimos de los últimos tiempos. El tema de la venida de Cristo debe ser un estudio constante de todos los cristianos. Así que presione el botón de suscripción y la campanita también, que creo que siempre está a mano derecha, para que usted sea notificado cada vez que nosotros subimos un video. Que el Señor me les bendiga muy ricamente.